Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. En una época donde en Radio Belgrano, Argentina y Del Pueblo estaban en el mismo edificio, nos tocó, por coincidencia de horarios en distintas emisoras, trabajar el día que falleció Mao Zedong, y en Belgrano estaba Roberto Maidana, el recordado periodista deportivo. Nosotros hacíamos en Radio Argentina a la misma hora, y al cruzarnos rápidamente por el pasillo le pregunté: Roberto, ¿podés hablar algo de Mao? Sí, ahora en un minuto subo. Terminó de hacer la apertura de su programa, llegó al estudio donde estaba saliendo el nuestro y habló de memoria de Mao Zedong media hora. La cultura del colega, de Roberto Maidana, era notable, sabíamos que conocía de todo, pero después, cuando terminamos los dos programas, nos quedamos charlando de cómo el fútbol y el deporte hacían que uno conociera reacciones de multitudes y de masa. Y ayer me vino a la memoria la figura de Roberto, porque se dio un episodio en el campeonato de fútbol de la liga profesional que es lo mejor que podemos utilizar para comparar a los libres pensadores de las empresas, es decir, al liberalismo económico, con la política y el pueblo argentino. Miren, empató River de local, perdieron Racing y Boca de visitante, los tres con equipos que están luchando para no descender, demostrando que más allá del proyecto de achicar, agrandando a determinados clubes y achicando el resto, que el negocio de la televisión y de la empresa privada que se esconde detrás del fútbol pretende hacer, en el fútbol argentino cualquiera le gana a cualquiera y además todo es muy parejo, cosa que no pasa en Europa. Y entonces, esto sirve como ejemplo en nuestra sociedad. Hay un grupo de personas que programa un país para pocos. Ellos dicen, hay una élite que debe seguir haciendo negocios, que debe seguir ganando dinero, que son los abanderados de la empresa privada, pero que cuando esta empresa privada tiene algún náufrago, recurren al Estado. Pero además, cuando la empresa privada se endeuda, se las ingenian para inventar ministros como Domingo Felipe Cavallo, donde de la noche a la mañana y escondido en una dictadura, hizo que todos los argentinos nos hiciéramos cargo del endeudamiento de los privados. Y la deuda de las empresas se pasó a todo el pueblo argentino. Pasaron los años y se zambulle un empresario en la política como Macri y no tiene mejor idea que dejarnos el regalito de 54.000 millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, a donde no le debíamos nada, a los efectos de ver si con eso podía ganar una elección. Perdió la elección y, lo que es más grave, nos hipotecó por los tiempos. Entonces, esa sociedad que quiere manejar con minorías privilegiadas, pasa también en la idea que los empresarios le han metido a ciertos periodistas deportivos que le hacen creer al mundo entero que en la Argentina es como en España o como en otros países, donde existen 2, 3, 4 clubes y de ahí no salen. No, acá no es así. Y esto sirve en la política, porque hubo una Argentina hasta el 4 de junio del 43, donde los privilegiados decidían y donde se dieron el gusto de decir que vivíamos
la ilusión de una Argentina rica con un pueblo pobre, que no tenía derechos, no tenía derecho a las vacaciones, no tenía por supuesto aguinaldo, mucho menos salud. El Perú se moría de hambre, pero eso era un detalle, era un número ajustable. Entonces cuando vino alguien que distribuyó las ganancias de una manera mejor, pero además lo acompañó con la justicia social, se transformó en el enemigo principal. Pero además, como aquellos privatistas de la oligarquía nacional vivían sirviendo al imperio externo, los imperios de afuera pegaron gritos. Y entonces dijeron, ese gobierno que apareció en el país de ustedes no nos sirve más, porque nos nacionalizó el banco, que era inglés, nos sacó los ferrocarriles, que eran nuestros, nos controla el puerto, que donde nos sacábamos todo lo que necesitábamos para llevarlo a Londres. Así que nosotros estamos dispuestos a ayudar a ustedes si van a conspirar para voltear a ese gobierno, porque ya vieron que los votos no lo tienen y entonces busquen la manera de voltearlo. Y se pasaron todo el tiempo pergeñando e intentando voltearlo hasta que lo consiguieron. Pasó mucho tiempo y con la misma idea de una fotografía que se puede repetir, cuando ganó el Frente de Todos, que no tiene nada que ver con aquel peronismo de la justicia social, pero que en definitiva es una versión diferente al endeudador, ¿qué hicieron? Se pusieron a conspirar desde el primer día hasta hoy, todo el tiempo. Cualquier cosa sirvió, porque no había vacunas, porque sí había vacunas, pero no era la Pfizer, porque llegó la Pfizer, pero también trajeron la rusa, ¿y por qué trajeron la rusa? Son comunistas. Es decir, hicieron cualquier cosa con tal de buscar la manera y la forma de desproteger, basándose en una prensa que lo respaldaba, cualquier acción de gobierno que se pudiera hacer. Si a eso se le suma la pésima comunicación del Frente de Todos desde el primer día y los errores propios, se presenta un lindo panorama. Pero ¿sabe una cosa? Así como que los que están peleando el descenso dieron la nota ayer, en la política puede pasar lo mismo. Que el pueblo sublevado, ese subsuelo sublevado de Scalabrini y Ortiz del 17 de octubre, tome decisiones ante tanta provocación, ante tanta aparición como los dueños de la Anónima, ante tanto sustracción en el bolsillo de todos los días, donde nos hemos ya apropiado la frase de un compañero porque ya no hay peligro de que sean saqueados los supermercados. Los supermercadistas nos están saqueando a nosotros. Entonces, mientras vivimos este tiempo, hay quienes nos quieren hacer creer que la solución es que regresen los que se fueron y dejaron un país destruido. Y entonces esperamos que aparezca una resistencia de abajo hacia arriba, porque de arriba para abajo, la verdad, no hay muchos caminos para seguir. No hay ejemplos para acompañar. Miren, los gobernadores argentinos, basándose en la reforma constitucional del 94, que escondió la constitución del 49 porque el artículo 40 de esa constitución que había aprobado el pueblo argentino decía que las riquezas mineras pertenecían al Estado Nacional, como ninguno hizo mención a esa constitución y había mayoría justicialista y la presidía Eduardo Menem en esa convención de la reforma, bueno, como ninguno dijo nada, entonces no se habló del 49, se omitió el artículo 40 y ahora los gobernadores argentinos están negociando la explotación minera, cada quien con lo que cada provincia tiene, después le vamos a dar los datos, donde evidentemente en la desesperada búsqueda del sálvese quien pueda, y con el derecho constitucional que le entrega la reforma del 94, van a ir a hacer negocios cada gobernador
al exterior. El de Jujuy, el de Mendoza, que son de Cambiemos, pero también los del Frente de Todos, de San Juan, la de Santa Cruz. Es decir, todos los que tienen algo para ofrecer a la explotación minera van a ir a hacerlo en una cumbre internacional porque están protegidos por la Constitución reformada. Y entonces se pone en juego el litio, se pone en juego el oro, se pone en juego el cobre, se pone en juego el estrato de la tierra que puedan sacar. Pero eso sí, va a ser constitucional y cada provincia lo va a poder hacer porque así se le permitió en esa reforma. Aquella vez los gobernadores se habían puesto de acuerdo porque las regalías iban a las provincias. Y estaban sentados en silencio Néstor y Cristina, también entre los convencionales constituyentes, digo por las dudas. Y entonces cuando estas cosas pasan, y cuando el deporte nos da esos ejemplos que los de abajo suelen mover la estantería de los más pintados, servía traer a la memoria aquel ilustre colega que, surgido del deporte, como tantos otros periodistas, que cada uno después lo puede juzgar a manera que quiera, pero que haciendo crónicas deportivas comenzaron a entender lo que es la pasión. Porque la gente cambia de partido político, pero es muy difícil que cambie de club. Del amor a una camiseta, del sentimiento a un club deportivo. Y esto cuando se traslada a la selección nacional, uno ve que la gente hace cosas insólitas y cree que la patria es la selección de fútbol. Porque como le han quitado todo el adorno al sentido patrio, como lo han ido evaporando con mucha intención y han desnacionalizado al pueblo, lo han cacheteado históricamente al pueblo sufriente, se aferran a las pocas cosas que tienen. Y las pocas cosas son la creencia de que porque se gana un partido de fútbol o porque Diego hizo un gol con la mano, somos más inteligentes y más vivos que los ingleses, que siguen con las Malvinas que nos robaron a hacer. Pero es así. Todo quedó reducido a eso. Y eso le pasó al pueblo de Brasil, que sumido en la miseria ganaron 5 copas del mundo, y el pueblo festejó eso y el carnaval, porque se aferró a lo único que le quedaba. Hoy, cuando vemos que se van perdiendo las jerarquías, que es difícil entender lo que está pasando, recuerden, aunque no les guste el fútbol, los de abajo le ganaron a los grandes, le empataron a los grandes, y los que están peleando el descenso, es decir, los que están en la miseria, los que cobran salteado, los que no tienen trabajo, le rodearon la manzana a los supermercadistas, a los que especulan todo el tiempo con el rating y de hacerle creer a la sociedad que solo existen los grandes. Solo existen 2. ¿Saben? Ese cuento termina por explicar la crónica de un país. Somos como la liga de fútbol. Igual. Los de abajo en cualquier momento derriban toda especulación y voltean a los que creen que están seguros.